¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, como siempre, puntuales a las 8 de la noche. Gracias por estarnos acompañando. Ya saben, en estos nuevos formatos, los lunes la teoría del caso, son casos médicos contados por los profesionales. Los miércoles los esperamos en las masterclass. Su servidor, el licenciado Oscar Alcaraz, en sustitución del licenciado Abraham Dávila, que me comenta que les ofrezca una disculpa y que les mande muchos saludos a todos por cuestiones de trabajo. No puede estar acompañándonos el día de hoy. Como siempre, solicitándoles su apoyo para que estas pláticas, estas charlas lleguen a más profesionales de la salud. Por favor, compártanlas. También sigan a nuestras transmisiones hermanas, que es La Voz del Residente. Esto con la finalidad de que los jóvenes, los médicos en formación, se sigan preparando. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Enseguida les voy a presentar a la ponente del día de hoy. Nada más, permítanme recordarles que por favor también nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y también en Twitter como Medical Legal Center. Y si quieren volver a ver esta ponencia o todas las que se han impartido en esta serie de transmisiones, la pueden localizar en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Síganos, por favor, denle like a la manita arriba a nuestra página y compartan las charlas para que lleguen más profesionales de la salud. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Les recuerdo que todos aquellos que formen parte de alguna agrupación médica, alguna asociación médica, si forman parte de algún colegio, si son directivos de alguna institución y requieren de alguna manera este tipo de charlas, con todo gusto se las podemos impartir. Solamente les pedimos que nos la soliciten a nuestro correo, que es atención mlc@gmail.com. Atención.mlc@gmail.com. Atención, ya saben, es sin acento. Y ahí todas las dudas y todas las inquietudes, con todo gusto se las resolvemos. Y también todo el acercamiento que ustedes requieren. No sé si está por ahí la doctora para presentarlos. Hoy tenemos una charla sumamente interesante. Como les comentaba, Luis, la doctora está levantando la mano. ¿Me puedes ayudar es la doctora Tania Soledad, para que por favor me hagas favor de ascender la panelista? Permítame un segundo. Vamos a ingresar a nuestra ponente. Muchos saludos a toda la gente de la República que se está conectando con nosotros. Estoy dándole ingreso a la doctora. Ya está la doctora con nosotros. Permítanme presentarla. Ella es la doctora Tania Soledad Pérez Robles. Ella es médica posgraduada en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Está certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública. Fue jefa de promoción de la salud. Fue coordinadora de planeación y desarrollo en el Hospital Psiquiátrico, Red Estatal de Investigación y en proyectos de mejora de la calidad. Actualmente ella es la directora de difusión e investigación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Como ven, una trayectoria sumamente importante, y nos va a hablar de un tema no menos importante, que es el expediente clínico. Es un elemento decisivo en el conflicto médico, es un cuestionamiento. Doctora, muy buenas noches, doctora Tania Soledad. Hola, licenciado, buenas noches a todas y todos. Buenas Un gusto noches, estar. doctora. Les damos la bienvenida a nombre del licenciado Abraham Dávila, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Me pidió que le mandara muchos saludos. Y si no tiene inconveniente, doctora, la dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Déjenme hacer una precisión. La doctora tuvo la amabilidad dentro de su presentación, nos va a hacer una serie de cuestionamientos para que por favor participen
y bueno, ella nos irá indicando estas preguntas para que ustedes puedan también participar y que sea esta práctica interactiva. Doctora, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por este tema tan interesante y le reitero, ahora sí la dejo en compañía de los mejores, del mejor público que son los profesionales de la salud. Muy bienvenida, doctora. Nos vemos al rato en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, licenciado. Bueno, antes que nada, una pequeña fe de ratas. He terminado yo ya mi periodo como directora de difusión en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. Hoy se encuentra ya una nueva gestión trabajando, echándole muchas ganas y pues bueno, los 4 años que pudimos trabajar en la comisión creo que nos ha dejado un muy buen sabor de boca y mucho trabajo. Bueno, no sé si por ahí, ¿quién me puede apoyar con el cuestionario del día de hoy? Mi intención es que hagamos un tema práctico que nos sirva a todos, porque esta cuestión del conflicto médico, que es lo que nos hace reunirnos en cada sesión, es indispensable tener un elemento que es el expediente clínico. Pero me gustaría saber qué visualizan ustedes del expediente clínico, así que les doy un momento para que puedan, por favor, votar y vamos comentando durante la charla cada uno de estos puntos. Por favor, les doy 2 minutitos, son 4 preguntas nada más, entonces creo que no amerita más tiempo. Ya abrimos la votación, ya están votando, doctora. Gracias. Esperamos los 2 minutos que comenta para finalizar y dar la opinión de todos los compañeros. Creo que ya. ¿Ya la finalizamos, doctora? Creo que ya, ¿verdad? Vamos a ver. De acuerdo. La finalizamos, doctora. Usted la puede, si la ve, No me aparece. le comento los resultados, doctora, Sí, entonces. sí. Ok, la primera pregunta que nos hace la doctora dice, ¿quién debe de realizar el consentimiento informado? El 71% del total respondió que, perdón, hubo una participación del 71% y de este 71%, el 42% respondió que es el médico tratante quien debe realizar el consentimiento informado. Y el segundo, con 29% dice que el personal que realiza el procedimiento es quien debe de realizar el consentimiento informado. A la siguiente pregunta que nos comenta la doctora dice, ¿quién redacta la carta de consentimiento informado? Aquí también hubo un 71% de participación. De ese 71%, el 4% respondió que el paciente, el 67%, perdón, el 6% del total fue que el paciente y el 94% que el profesional de la salud. La tercera pregunta es, en un egreso voluntario, el paciente puede llevarse y también respondió el 71% y de el 28% respondió que un resumen y el 44% respondió que debe de llevarse resumen, estudios y receta. Y por último, la cuarta pregunta que nos hace la doctora es, ¿una atención por WhatsApp es considerada como atención médica? Y también hubo un 71% de participación y de el 24% respondió que sí, el 45% respondió que no y el 31% respondió depende de si se le indica algo al paciente. Esos fueron los resultados. No sé Ahí, si ya los está viendo, doctora. ahí está. No se Ahí los nos había aparece. compartido. No. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, pues vamos a comenzar entonces la plática del día de hoy con este panorama.
Vamos a ver si lo que consideramos dentro de nuestros registros en el expediente clínico nos acercan o nos alejan un poquito más del conflicto médico. Vamos a guardarla un ratito por acá y ahorita vamos viendo durante la plática. ¿Qué esperamos ver en la plática? Primero, ¿de quién es la responsabilidad del expediente clínico? Para que podamos en un momento dado identificar elementos que nos acercan o nos alejan de los conflictos. Algunos puntos álgidos en este tipo de registros donde no nos va a dar tiempo. Regularmente este tema lo doy como tipo taller, pero vamos a identificar algunas notas que son puntos álgidos, que si no las sabemos hacer o tenemos duda o las transmitimos de una manera errónea, nos van a acercar un poquito más al conflicto. Y algunas recomendaciones muy puntuales que se puedan llevar el día de hoy, que ojalá sean de utilidad. Bueno, entonces, vamos a partir de dos sentencias. Si nosotros visualizamos el derecho a la salud como un derecho inherente a la vida, donde el ser humano no puede gozar de ningún otro derecho si no está vivo, por lo cual es sumamente cuidado este derecho. Y no está ni más ni menos que en manos de nosotros cuando un paciente llega a nuestra atención. Vamos a visualizar entonces que está en nuestras manos el derecho más importante de todos los humanos. Además, este derecho es el derecho fundamental a la vida y se comprende no solamente el derecho de no ser privado de la misma, sino también el derecho a un acceso a condiciones que garanticen una existencia digna, libre, autónoma, segura, privada. Y como tal, no podemos renunciar. Acuérdense que los derechos humanos son irrenunciables. Por eso, en alguna ocasión, se acordarán, hace 2 años, cuando comenzó lo de COVID, que andaba circulando en redes sociales, por ahí, un mensajito que decía, todos aquellos que no quieran cuidarse, pues una vez que firmen, que no quieren recibir atención médica y que no van a ir a ningún hospital, no podemos. Nosotros podemos decidir en un momento dado no atendernos, pero no podemos renunciar a nuestro derecho a la salud. Bueno, el conflicto médico como tal, que nos lleva a una queja, una demanda, una denuncia, tiene unos matices enormes. No es únicamente el hablar o no hablar de un error, de una impericia, una negligencia, una imprudencia, es hablar de toda una estructura en la cual estamos nosotros inmersos. En esa estructura en la que estamos nosotros inmersos, tiene mucho que ver la perspectiva del paciente y el engranaje en cómo nosotros nos movemos. Cualquier atención de salud tiene 3 elementos claves: el profesional, el paciente y una institución donde se esté dando, sea público o privada, pero estamos inmersos en una institución. Hay algunos conceptos que nosotros como especialistas en salud pública solemos manejar mucho, no somos tan clínicos, pero sabemos qué representa. Y si no nos alcanzamos, lo primero que nos va a reflejar es que está fallando la calidad de la atención. ¿Y por qué falla? ¿Por qué? Porque no hay oportunidad de la atención, es decir, no estamos dando las atenciones en el momento, a la necesidad y en los criterios que el paciente necesita, que no estamos cumpliendo los principios científicos de cómo se atiende esa enfermedad. Y ojo, pues ahí nosotros somos los expertos que tenemos que saber cuál es la lex artis que se aplica para cada uno de nuestros pacientes. La legitimidad del acto, la justificación de decisiones médicas, el respeto a los principios éticos. Y si nos vamos del lado de cómo cuidamos a nuestro paciente, hay un concepto que se ha estado manejando más fuertemente en los últimos 10 años, que es la seguridad del paciente, es decir, evitar daños innecesarios en el paciente. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con mi expediente clínico? Vamos a ver. Esta ruta de prevención del conflicto la desarrollé muy brevemente considerando los elementos clave que se dan en un conflicto médico. El primer momento es la atención del paciente y es donde quizá todas y todos estamos más preparados, porque desde que entramos a medicina
empezamos a ver cuáles son los signos, los síntomas, los procedimientos, los tratamientos, los pronósticos de un paciente y aplicamos una lex artis apegada a lo científico, a lo ético y lo que estamos haciendo el día de hoy, apegada a lo legal. Si nosotros nos enmarcamos en esa lex artis, podemos estar tranquilos de que vamos a estar expuestos lo mínimo posible a un conflicto médico. Y si nos exponemos a un conflicto médico, podemos considerar que vamos a salir lo mejor librado de él. Y el otro punto álgido, y que ahí es donde empezamos a flaquear todos los médicos, es en el garantizar los derechos de mi paciente, visualizarlo como una persona, visualizarlo en esa tendencia de la medicina centrada en el paciente, donde no únicamente es un ente receptor y pasivo de esta atención, es el actor principal. Y como tal, ya quedamos en la primera sentencia, el derecho a la vida y el derecho a la salud son básicos. ¿Quién decide sobre su vida? ¿Quién decide sobre su salud? Principalmente, pues la persona, el paciente. Para que él pueda decidir y tomar la batuta de su vida y de su salud, necesita un derecho transversal, que es la información. Si nosotros tenemos información suficiente, podemos poner en una balanza nuestras necesidades, nuestra cosmovisión, podemos decidir. Entonces aquí entra en este punto que nosotros podamos desempeñarnos en una manera muy óptima al poder informar y dejar decidir al paciente. No es el más sencillo, pero es un punto esencial para prevenir un conflicto médico. El último punto que abarca los dos anteriores y que se tiene que estar dando de manera simultánea es el documentar nuestro actuar. En México, nosotros tenemos una reglamentación para esa documentación, donde debemos de tomar los criterios que nos marca desde la Ley General de Salud, los reglamentos que emanan de esta Ley General de Salud y obviamente, aunque ya está un poquito viejita y desfasada, la norma 004. Cuando nosotros consideramos esos 3 puntos y conocemos muy bien nuestras obligaciones de medios, nuestras obligaciones de seguridad y hasta cuándo nosotros nos comprometemos una obligación de resultados, porque ojo, sí es cierto que el proceder médico, el actuar médico no está obligado a resultados, está obligado a medios, pero si nosotros prometemos resultados, tampoco está prohibido. Si nosotros vamos y le decimos a nuestro paciente, con tal de que se deje operar, mire señora, no se preocupe, yo ahorita la traigo en 2 horas, le hacemos la cesárea, va a ver que no va a pasar nada, usted, su bebé van a salir muy bien, no pasa nada. Y resulta que justamente esa a la que le prometiste que no iba a pasar nada, es en la que pasa. Entonces, si nosotros nos enmarcamos en esa obligación de medios, que es agotar todo lo que está a nuestro alcance, llámese insumos, infraestructura, conocimientos, compañeros, porque necesitamos también trabajar en equipo, todo lo que esté a nuestro alcance, agotarlo, en esta ruta vamos a ir por buen camino. Ahora, ¿cómo documentamos entonces la atención del paciente, que hicimos lo correcto en apego a la Lex Artis? ¿Cómo documentamos que respetamos el derecho de nuestros pacientes a ser informados y que decidan sobre su salud de una manera digna, de una manera confidencial? ¿Cómo lo documentamos? Pues en esos registros clínicos que tenemos. El conflicto médico va a ser evaluado en diferentes puntos. Ahí nada más les pongo 6. Desde si atendimos a nuestro paciente de una manera oportuna, desde si cumplimos con los principios científicos, desde si está justificada o no en nuestra decisión clínica, desde el cumplimiento de las obligaciones, ya quedamos de seguridad, de medios, de resultados. Todo eso va a ser puesto en la balanza, en la evaluación de nuestro paciente. Si él se siente satisfecho y resuelto en sus necesidades o no está satisfecho y va a saltar, en el mejor de los casos, a una queja, o puede irse a una denuncia, o se puede ir a una demanda, o a las 3 juntas. En el expediente clínico
nosotros encontramos una herramienta que no es nueva. Desde la historia de la medicina se tienen por ahí algunas reseñas de cómo los médicos comenzaban a atender a sus pacientes y hacían anotaciones. Esas anotaciones para cada uno de los países fueron teniendo una normatividad y podemos encontrarla en otros países como historia clínica, como historial médico, como expediente médico o clínico. En México es nuestro expediente clínico. ¿Qué nos permite este expediente? Tenemos nosotros un acto médico complejo. Eso quiere decir que entramos muchos profesionales, muchas áreas, muchas disciplinas, en muchos momentos, y tenemos que intercambiar información y tomar decisiones. Y si el paciente nos llegara a ver de manera privada y a lo mejor nada más yo lo estoy viendo, aún así tengo que tomar diferentes decisiones en diferentes momentos. Y es imposible que yo pueda recordar a detalle lo que mi paciente me haya dicho hace 2 semanas, hace 3 meses o hace 3 horas. El expediente clínico es una herramienta en la cual dice ahí, completo y ordenado, es más sencillo determinar el paso a seguir y rectificar oportunamente. Ya quedamos que el errar es de humanos, la medicina es de humanos. Pero si no tenemos una herramienta que nos ayude a llevar de manera ordenada y completa nuestra atención, esa seguridad del paciente de la que estábamos hablando hace rato se ve mermada. Y es decir, lo estoy exponiendo a riesgos innecesarios a mi paciente. Hace ya algunos años, en el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si gustan anotarla y la pueden buscar y revisar, está disponible en Internet, sacó una recomendación específica para expediente clínico. Y está bastante interesante porque de todos los casos que tuvo durante el periodo anterior, nos marca a los médicos algunos puntos que debemos de considerar. Algunos muy básicos que ya todos sabemos, el de no taches, no enmiendes, no falsifiques tu expediente clínico, hazlo con letra de molde. Pero otras que pone en tela de discusión como ¿quién es el responsable en un hospital del expediente clínico? ¿El interno, el residente, el adscrito? ¿Por qué no lleva nunca firmas del adscrito? ¿Por qué el adscrito no revisa lo que sus internos y residentes están escribiendo a nombre de él y por atención de un paciente que está a cargo de él? Entonces, como tal, esta recomendación, búsquenla, léanla, está bastante interesante. Nos muestra una vez más que la primera herramienta en la cual van a evaluar el proceder médico se convirtió el gold standard, el expediente clínico. Este expediente clínico, entonces, nos menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un párrafo, déjenme se las leo, dice, permite que el personal médico dé un seguimiento oportuno y diligente sobre la atención de la problemática de salud de la o el paciente. 2, brinda al o la paciente y a sus personas autorizadas las herramientas suficientes para toma de decisiones. Recordemos un poquito esto de la ruta de prevención del conflicto. ¿Qué dijimos que tendríamos que hacer? Primero, actuar en apego a nuestra lex artis ad hoc, en los principios científicos, éticos y legales. Y tengo que interactuar con un grupo de profesionales en un seguimiento oportuno y diligente. Y 2, involucrar al paciente en el cuidado de su salud, en garantizar su derecho a una vida digna y plena. Pero si no hago el expediente, entonces la pregunta es, ¿se convierte en todo lo contrario? Puedo decir que cuando no hago mi expediente, estoy ya poniendo a este seguimiento en ya no tan diligente, en que estoy poniendo en riesgo a mi paciente por el simple hecho de que no escribo lo que está pasando con él. Además, ya no estoy dejando registros de que haya interactuado mi paciente y que él pueda en un momento dado tener información para tomar decisiones. En la responsabilidad del acto médico hay diferentes vías, administrativa, civil, penal. Centrándonos en la vía civil, cuando hay una responsabilidad profesional,
Hay tres cosas que en un momento dado, pues se tienen que exponer y se tienen que comprobar. Primero, pues que el hecho sea ilícito. Cuando la persona está demandando eh, algo que le sucedió, lo primero es saber si realmente es un hecho ilícito o no. La segunda es el daño. Si le sucedió algo a la persona con este actuar del médico y un nexo causal, ¿quién lo realizó? Se puede comprobar que esto que hizo el médico desencadenó este daño o este hecho ilícito. En la vía civil hay algo que, y en todas las vías, que es la carga de la prueba, que significa cómo y quién comprueba que realmente haya sido un hecho ilícito, que haya sucedido un daño y que haya un nexo causal. Para bien y para mal de nosotros, el daño y el nexo causal lo comprueba el paciente, es decir, el quejoso. Pero la diligencia de lo que haya sucedido la compruebo yo, médico. ¿Y cómo la voy a comprobar? Es cierto que en los conflictos, ya sean administrativos, civil o penal, hay una serie de pruebas que se pueden desahogar, pero la primera y la de mayor valor para nosotros médicos es el expediente clínico. El paciente podrá en su momento hacer pues, declaratorias, llevar pruebas, es más, hasta videos, llevar algún perito. Nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos y qué es lo esencial? El expediente clínico. En el daño, entonces, el paciente tiene que comprobarme que haya sido injusto y antijurídico. Es decir, hay daños secundarios a la atención, sí, siempre puede haber una secuela, pero no necesariamente es que haya sido injusta. Si un paciente pasa para una amputación de pierna, obviamente le va a quedar una secuela, pero ¿por qué se amputó la pierna? Ah, mira, porque era un paciente con este pie diabético y el padecimiento requería esta amputación. No fue injusto. Antijurídico, bueno, tenemos que revisar nuestra normatividad que ya nos marca en qué momentos podemos caer en cuestiones antijurídicas, que el hecho sea ilícito, es decir, que se contrapone al actuar en apego a la lex artis, que esté según el lugar, tiempo, riesgos y medios en los cuales se haya desarrollado este acto. Y el nexo causal, la vinculación del daño con el hecho, que realmente pueda comprobarse que el hecho causó este daño. Ahora, en este desahogo de pruebas, yo voy a llevar a mi expediente clínico. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si ese expediente clínico, cualquiera que ustedes hayan tenido en su práctica el día de hoy, si yo los llamara en un conflicto y van a presentar para comprobar la diligencia de su acto y haber podido dar garantía a los derechos del paciente, ¿ese expediente de ustedes es útil? ¿Es necesario presentarlo? ¿Es lícito? Cuando nosotros nos vemos involucrados en una cuestión de responsabilidad médica, como tal es un acto médico complejo. Y ahí nos menciona, si estamos nosotros involucrados en una atribución de responsabilidad en el que le intervinieron sucesivamente una serie de personas, dependerá enteramente de sus propios actos de cada una de las personas. Ese expediente clínico nos da la tranquilidad de que mi tramo de control, de que mi actuar fue el correcto. El expediente clínico, por otra parte, en la cuestión de conflictos, acuérdense que interviene en este garantizar los derechos de mi paciente. Una pregunta muy común que hacen es, bueno, si mi paciente me pide información de ese expediente clínico, ¿se lo permito? Si mi paciente me pide que yo le permita grabar en la consulta, ¿lo dejo para que él grabe lo que yo le estoy diciendo? Si mi paciente me pide sus estudios, ¿se lo doy? Para esto, ya la Suprema Corte se ha pronunciado en momentos anteriores y nos trae a mención que los datos personales contenidos en el expediente clínico
le pertenecen al paciente y ayudan a que el paciente pueda ejercer su derecho a la protección a la salud y otros derechos. Yo no puedo impedirle ese acceso. El expediente sí es propiedad del médico o de la institución donde se esté tratando y es obligación del médico y de la institución integrarlo y conservarlo, pero el paciente tiene derecho a esto. Recordemos que dentro de nuestro marco legal, no únicamente nosotros nos circunscribimos a la norma 004. Cuando estaba la norma 168, había un conflicto bastante grave, porque muchos de nosotros, y todavía sucede el día de hoy, decíamos, es que mi norma dice que al paciente únicamente se le entrega un resumen clínico, pero el paciente me tiene que solicitar por escrito y decirme todavía para qué lo quiere. Hoy día, no son únicamente estas leyes, porque viene desde el derecho internacional, que inclusive han abogado para que la cuestión de datos personales sea muy cuidada y respetada y que la información sea útil a las personas para tomar decisiones, pero si queremos saber en un momento dado qué hacer cuando nuestro paciente nos pida un expediente, tenemos para los diferentes ámbitos en los que nosotros nos desenvolvamos, pues la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Si tú trabajas en el IMSS, en el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, eres una parte de nuestro sistema público, bueno, pues ahí puede encontrar la respuesta. Si estás trabajando de manera privada, está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, además la de transparencia y acceso a la información, pero mínimamente, llévense esto, el expediente clínico, ahí les pongo 4 puntos, es propiedad de la institución y del prestador de servicios, obligación de nosotros guardar su confidencialidad y su registro adecuado, pero la titularidad de los datos es del paciente o de su responsable legal, que en un momento dado pudiera solicitar por unos medios que tendríamos que revisar en otra plática, pero que puede solicitar la información. ¿Qué le vamos a entregar al paciente? Bueno, lo que pida. Si nos pide un estudio, pues un estudio. Si nos está pidiendo un resumen. Pero si quiere copia de todo el expediente clínico, también se puede. Hay que guardar la discreción y la confidencialidad de nuestro expediente y en un momento dado solicitar permisos especiales para la divulgación. Lo resguardamos 5 años. Ojo, les puse ya abajo un recuadro en amarillo. ¿Qué casos especiales en un momento dado se van a divulgar? Pueden ser muy sencillos, desde que queramos sacar información para presentarlo en un congreso y vamos a presentar el caso de un paciente, a lo mejor alguna foto, algún estudio. Ya realmente muy poco se utiliza presentar nombres y caras, pero antes era un poco más común. Sí se puede, teniendo los debidos permisos de nuestro paciente, pero hay cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestra información clínica. Por ejemplo, lo que se utiliza en la oficina de intercambio de información, para aquellos que trabajan con aseguradoras sabrán que hay información que se intercambia con estos entes y que de una manera previa el paciente ya autorizó que podamos intercambiar información. Revise, por ejemplo, los anuncios de privacidad de algunos laboratorios y aunque sea con letras chiquitas, pero nos dice que nuestra información puede ser intercambiada con terceros, utilizada para cuestiones de investigación u otras empresas de otros ámbitos que pudieran ser estos. Uno a veces de repente se sorprende, no va a sacar su seguro de gastos médicos y resulta que se te olvidó poner que en el 2006 te resbalaste de las escaleras y te sacaste una radiografía por una fractura de coxis, pero se te olvidó y no lo pusiste cuando fuiste a solicitar tu seguro. Y cuando años después, ya asegurada, pides una atención por dolor en coxis, resulta que no te lo cubren porque dicen, mire, aquí está que usted se tomó una radiografía en tal laboratorio con este diagnóstico, ta, ta, ta. Entonces, realmente debemos de ser muy cuidadosos con la confidencialidad y el trato de la información para poder intercambiarla, tener los permisos suficientes y pues también nosotros saber qué firmamos como pacientes
en cuanto a dar permisos para esto. Bueno, la obligatoriedad que tenemos del expediente clínico es clara. Por ahí me tocó alguna vez ver en alguna comunidad, en alguna región del interior aquí del estado, un pequeño grupo de centros de salud que decían que ellos por una cuestión sindical ya habían acordado que no iban a hacer expediente clínico. Pues tristemente tengo que decirles que aún así tengan minutas, actas, que hayan acordado con alguna autoridad no hacer expediente clínico, nuestra ley nos supera y es obligatorio que hagamos expediente clínico en instituciones públicas, en instituciones privadas, llámese el ABC de Santa Fe o llámese la farmacia del doctor Juanito en la sierra de Michoacán. Estamos obligados a hacer el expediente clínico. Dentro de algunos artículos, ahí se los puse lo más actualizado, apenas el 16 de marzo se actualizó la Ley General de Salud. Ahí en el artículo 77 bis dice que los beneficiarios tienen el derecho de contar con su expediente clínico. Ahora, ¿cuándo abrimos un expediente clínico? Cada vez que le metas mano al paciente. ¿Por qué? Porque tú como profesional, aunque únicamente lo hayas visto, tú ya integraste un diagnóstico. A lo mejor ese diagnóstico no es mío, no es de mi especialidad, se tiene que ir a otra, pero eso no lo sabía la familia, lo sabes tú como profesional. Utilizando tus criterios, integraste un diagnóstico. Eso, esa pequeña nota, esa pequeña intervención, ya es expediente clínico y ya lo tienes que resguardar. El expediente clínico dice que es un conjunto de información de datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento. Todo el personal de salud debe de estar involucrado en la atención del paciente y todo lo que haga cada uno del personal de salud se debe de registrar en el expediente clínico. Una idea errónea que tenemos también de hace algunos años es que era expediente médico. Todavía en algunos lugares quieren separar las notas, por ejemplo, de psicología, inclusive de enfermería y las de medicina. Tenemos que entender que la atención es integral y como tal, lo que cada uno de los integrantes del equipo hagan por ese paciente es importante y se debe de considerar en la atención de mi paciente. Eso que ven ustedes allá enfrente es el esqueleto según la norma 004 de lo mínimo. Ojo, no de todo lo que tiene que ser el expediente, de lo mínimo que deberíamos de considerar nosotros al momento de hacer nuestro expediente clínico. A veces hasta pagamos algunas empresas para que nos vengan a hacer el expediente clínico, compramos algunos paquetes para tener el expediente clínico en el consultorio. Mínimamente revisen si eso que ustedes están pagando, contratando o inclusive, aunque estén en una institución pública y estén muy confiados de que se está integrando de manera completa, revisen si tiene todo este esqueleto. Perdón. La norma 004 nos marca 5 grupos grandes, que es el expediente que se conforma en la consulta externa, lo que se conoce como la consulta general o de especialidad, lo que se integra en la atención de urgencias, lo que se integra en hospitalización, lo que se integra como reportes de personal profesional y técnico. Y ojo, como está, ya hace rato les dije, nuestra norma 004 ya se está quedando por ahí obsoleta. Nuestra ley de metodología dice que se debe de actualizar cada 5 años. La norma es del 2012, ya tiene 10 años, entonces llevamos desfasados ya 5 años que nos ha actualizado y ya ni hablar de los avances y el boom que nos trajo el COVID de la manera de atender a nuestros pacientes que urge la actualización de esta norma. Vean nada más en el apartado de reportes, lo único que nos dice es hoja de enfermería. Y no podemos negar que en los últimos 10 años enfermería ha crecido a pasos agigantados. Sus registros, sus reportes son cada día más específicos y nos ayudan muchísimo inclusive a la hora de liberar en un conflicto médico o de evitar ese conflicto médico. Encontramos muchísima información útil en enfermería y aquí únicamente lo dejan en hoja de enfermería. De los servicios auxiliares y diagnósticos, la norma no es específica. Por ejemplo, no nos dice si los estudios de laboratorio
en un momento dado deben de integrarse únicamente los resultados o también debe de integrarse una interpretación de quién lo esté realizando, o basta que en la nota pongamos nada más los resultados o se requiere también la interpretación. Lo menciono de una manera muy general, por eso les digo, aguas con la norma, porque la norma es muy escueta. En otros documentos que debemos de aprender a hacer, obviamente está la carta de consentimiento informado, la hoja de egreso voluntario, notificaciones al Ministerio Público, reportes de causas de muerte sujetas a vigilancia epidemiológica, notas de defunción, y eso es lo que nos dice el esqueleto de la norma 004. Pero ahí entran además otros reportes que pudieran ser propios de cada institución, de cada especialidad o de cada disciplina. Notas álgidas. La historia clínica ha sido muy menospreciada. No les quise presentar datos estadísticos por el tiempo, pero regularmente únicamente el 60% de los expedientes que llegan inclusive a un área de queja traen una historia clínica completa. Ojo, y son de los que ya están en un área de queja, no en los que están en la vida diaria. La historia clínica la menospreciamos porque es el momento en el que tenemos que conocer al paciente en integridad. Saber de sus antecedentes, saber de sus repercusiones, saber qué está pasando con mi paciente que pueda estar repercutiendo en el momento de la atención que yo estoy brindando. Se la dejamos regularmente al personal en formación y el personal en formación ya ha agarrado la costumbre de copiar y pegar de preguntados y negados, aunque no ya lo hayan preguntado ni negado, ni siquiera lo hayan explorado. Entonces, esta es una de las notas más ausentes y que perdemos mucha información valiosa que podemos tener de nuestro paciente. Otra nota álgida es la de egreso voluntario. Ojo, ya no existe la llamada hoja de nota de alta voluntaria. La norma la llama como egreso voluntario, porque el paciente es el que está egresando, no yo lo estoy dando de alta. Aquí hace una mención del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, donde todavía nos dice que debe de haber una responsiva. Regresemos a las primeras sentencias de la plática. El paciente tiene un derecho a la salud. Nuestro artículo 4 constitucional dice que el paciente tiene derecho a la protección a la salud. Yo no le puedo negar la salida a un paciente únicamente porque no tenga todavía la responsiva del médico o de alguien que se lo quiera llevar. Aquí algo importante que sí debemos de recuperar del reglamento es que menciona que debería de ser por duplicado. Y a ver, entonces nos quedamos. A mí me ha tocado ver muchas instituciones donde ni siquiera le dan una hojita al paciente cuando se quiere ir de egreso voluntario. Todavía hay algunos compañeros que dicen, se quiere ir, que se vaya sin nada. Ojo, estamos violando aquí este derecho a la protección a la salud, porque ya les dije, uno puede negarse a recibir atención, pero no pierde el derecho a la salud. Yo me estoy negando a que tú me atiendas, a que en esta institución me tengan, pero si en algún momento quiero regresar y quiero volver a proteger mi salud, estoy en todo mi derecho. Para ello, ya sea aquí o en otro lado, yo necesito información. Además de que un paciente, cuando ya se va de egreso voluntario, es porque ya trae algún conflicto con la institución, con el médico, consigo mismo. Es un foco rojo el paciente que quiere ir de egreso voluntario. Debemos de ser más cuidadosos todavía al realizar esta nota de egreso voluntario. Ya les decía hace rato que este tema regularmente lo hago por taller. Cuando yo les pongo en el caso que me hagan la nota de egreso voluntario, regularmente lo que me quieren hacer es como un tipo de responsiva o una nota donde dice, yo, Juanito López, libero a este hospital de todo lo que me pueda suceder porque deseo irme. Es muy frecuente que todavía lo quieran hacer así. Aquí es muy importante, como el paciente tiene derecho a la información, yo tengo que hacer un resumen de lo que se haya realizado dentro de su estancia conmigo o durante las atenciones que haya tenido el paciente. Ese resumen yo les recomiendo que sea lo más completo y fidedigno posible. Cuando un paciente se va de egreso voluntario y se va a otro lugar, lo primero que le van a decir en otro lugar es, trae alguna documentación, trae algún papel, présteme, a ver, quiero saber qué le han hecho.
El paciente, si se va molesto contigo, lo que va a decir es que no me hicieron nada, allá no me atendieron, no me dijeron que tenía. Pero si el paciente va y muestra su resumen clínico, por una parte, el otro tratante va a saber hasta dónde se quedaron y le puede decir, oiga, señor, mire, aquí le dijeron que no era recomendable que saliera del hospital. Le estaban recomendando que pasara usted a cirugía, le estaban pidiendo sangre y usted no quiso aceptar el tratamiento, a pesar de que ya le habían dicho que hay un riesgo por esto, esto y esto. Entonces, ese resumen clínico, a la vez que le da al paciente la oportunidad de ejercer su derecho a la protección a la salud y su derecho a la decisión y a la información, me da a mí una seguridad de que ahí está plasmado y que el paciente sabe lo que se le hizo. Las medidas recomendadas, dentro de las preguntas que le hice por ahí, les hice al inicio de la plática, les pregunté si el paciente tendría derecho a un resumen con su receta o a nada. Las recetas inclusive van incluidas en estas medidas recomendadas. Si yo sé que el paciente está en un riesgo grave al irse del hospital, yo debo de dar la información suficiente, decirle, estas son sus medidas recomendadas. Inmediatamente saliendo de aquí, usted busque una atención médica porque su padecimiento requiere una resolución quirúrgica inmediata. Está en riesgo el órgano, está en riesgo su vida o mínimamente sabe que este es el medicamento que usted requiere. No está obligada la institución a darle el medicamento, no está obligada la institución a proveerle lo que necesita el paciente a irse, pero yo sí estoy obligado a informarle porque además yo sé que necesita para seguir atendiéndose o manteniendo su salud. Y ahí con letras rojas grandotas le pueden poner acudir inmediatamente a recibir atención por esto, esto, esto. Obviamente algunos otros puntos como que el nombre completo del médico, firma de testigos, es recomendable que la reciba el paciente o su responsable. ¿Qué pasa si no la quiere recibir? Pues el médico puede hacer una anotación con testigos también de que se le quiso brindar al paciente o que el paciente ni siquiera esperó que se le diera la información y se fue de la unidad sin ni siquiera avisar que se estaba yendo. Entonces, esta es otra nota a la que tenemos que poner mucha atención para evitar caer en un conflicto médico-paciente. La carta de consentimiento informado merece toda una norma, inclusive toda una plática y toda una materia y toda una maestría, si quieren, de consentimiento informado, porque la carta es el último punto del proceso de información para que mi paciente consienta. Tuvo haber que pasado ya por una etapa de información donde se le educa al paciente, una etapa donde lo dejamos decidir y una última etapa donde se hace el registro en el expediente clínico. Este documento es de suma importancia porque en amparo de los derechos de mi paciente, si algún juzgador y obviamente el que esté poniendo la queja logra demostrar que realmente nunca pasamos por la etapa de información, educación de mi paciente, coaccionamos, manipulamos o limitamos su poder de decisión, aunque tengamos esta carta rellena, firmada, con copia y hasta con huellas de testigos, no es válida. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa última etapa de la carta de consentimiento informado, también debemos de tener en cuenta algunos puntos que durante todos los procesos que se han ido dando en años pasados, que han llegado hasta la Suprema Corte, nos han señalado que la norma 004 se queda corta en la cuestión de poder garantizar los derechos de mi paciente. Primero, la norma 004 solamente me dice que yo mencione el acto autorizado. Ojo, ya quedamos que no es nada más cuando el paciente autorice. Puede el paciente decir, no, no autorizo, pero yo ya hice mi chamba, yo hice mi trabajo en dar la información, en educar, en querer dejar decidir. Y mi paciente le puede decir, ¿sabe qué? Yo no quiero la transfusión. Perfecto, está en su derecho. Pero no basta con decir solamente cesárea. Debemos nosotros de dar una breve explicación del procedimiento y de los criterios, las alternativas que hay para este acto que yo estoy proponiéndole al paciente. ¿Qué tan breve debe de ser? Pues poner aquellas que sean
las cosas más graves que le puedan pasar a mi paciente y las más comunes. No voy a hacerme todo un tratado de ginecología, de urología, de traumatología, pero por lo menos intentar que en un párrafo sí pueda poner esa breve explicación y dar alternativas. A lo mejor la única alternativa no es hacer nada. ¿Qué sucede cuando no voy a hacer nada? Puede perder el órgano, puede perder la función, puede perder la vida. Que lo sepa mi paciente. Debo mencionar también los riesgos inherentes a mi paciente y sus contraindicaciones. En estos riesgos inherentes del paciente, no nos quedamos únicamente en los riesgos clínicos de mi paciente. Podemos incluir también los riesgos sociales. Y ahí podemos nosotros entonces poner por qué tuvimos dificultad a la hora de hacer nuestra carta de consentimiento informado. Porque el paciente era un adulto mayor que venía solo, ya no oye, ya no ve, ya le pedí que venga acompañado, pero ya me dijo que nadie vive con él, porque a lo mejor este paciente no sabe leer, no sabe escribir, porque es un menor de edad y viene solo. ¿Cuál es el riesgo inherente también de mi paciente clínico y social? Y si llegara a haber algún tipo de contraindicación, también cuáles pudieran ser esas contraindicaciones. Si, por ejemplo, yo estoy proponiéndole que va a pasar a quimioterapia, pero la paciente por X y Y, aunque yo ya le expliqué que no es el momento ahorita para que se embarace, pero se quiere embarazar y me queda embarazada, pues ya es una contraindicación o un riesgo que estoy poniendo en este tratamiento que yo estoy postulando para mi paciente. En los riesgos y beneficios, entonces, también debemos de considerar las molestias habituales del procedimiento. Dar opción a retirar el consentimiento si así lo desea. La norma 004 sí nos marca un punto importante que de repente se nos olvida, y es que debemos de explicarle al paciente que en caso de que se dé una contingencia o urgencia en esto que él me está autorizando, yo ya no voy a salir a buscar permiso, que mi prioridad es salvarle la vida y que en esa función yo voy a ejercer mi libertad prescriptiva. Entonces, esto se lo debemos de explicar, porque es muy frecuente, por ejemplo, ustedes han visto en las noticias que sale en Adela Micha, le quitaron la matriz y empiezan a entrevistar a las personas y no, pues es que era nada más una simple cesárea. Y además nunca me pidieron permiso para quitarme la matriz y yo quería tener más hijos. ¿Por qué creen que hayan quitado el útero a esta mujer? Lo más frecuente, sangrado, tuvieron que hacer una histerectomía, tuvieron que evitar que siguiera la hemorragia para salvarle la vida. Pero esto tan sencillo, en un procedimiento tan frecuente, no se lo explicamos. Entonces, nosotros no podemos dar por hecho que el paciente sabe lo que le va a suceder. Aún siendo un compañero médico, no podemos confiarnos en decir, es que él ya sabía lo que le podía pasar. Tenemos que ser muy específicos también, entonces, en que pueden haber riesgos y que si se presentara alguna contingencia, urgencia, yo voy a ejercer mi libertad prescriptiva. ¿Se puede retirar el consentimiento? Sí. Si el paciente en algún momento dado ya no está de acuerdo con lo que yo le estoy proponiendo, al igual que los consentimientos de investigación, él puede retirar su consentimiento, obviamente en el momento en que se encuentre el procedimiento médico, no vaya a ser cuando ya la apéndice está de fuera y siempre no se la quiere sacar, pues ya no hay momento de regresarla, pero es una opción, dependiendo del caso. ¿Cada cuándo hacemos un consentimiento médico? Vale, si este consentimiento informado lo hago 2 semanas antes de su cirugía, el consentimiento se hace de acuerdo a los riesgos y beneficios de mi paciente actualizados. Si esa cirugía dentro de 2 semanas, sus riesgos y beneficios no han cambiado, bueno, pudiera ser válido. Pero si yo lo estoy haciendo, que es algo muy frecuente, en la consulta externa, el consentimiento informado para esa cesárea programada, que va a ser dentro de 2 semanas, la paciente que llega dentro de 2 semanas no es la misma que yo vi en consulta. Voy a tener que valorar de nuevo su presión, su peso, las condiciones del bienestar del producto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cada cuánto lo tengo que hacer? Cada vez que se modifiquen los riesgos y beneficios. ¿Qué más podemos agregar? Ahorita a lo mejor lo podemos comentar de acuerdo a la experiencia que han tenido ustedes, pero esas son las recomendaciones así muy rápido y muy básico que pudiéramos sacar de los casos que se han llevado ya de manera legal
y que superan a la norma 004. Hay algunas cuestiones para la cuestión de conflictos que debemos de considerar en nuestro expediente clínico. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, al otro día nos acordamos de algo primordial que debíamos haber puesto en la nota y no lo pusimos? Por tiempo, por distracción, porque no lo sabíamos, o etcétera. No es lo adecuado regresar y cambiar notas, no es lo adecuado tachar nuestras notas. Lo que podemos hacer es algo que se llama nota extemporánea y debemos dejar muy explícito a qué hora y qué día lo estoy haciendo y a qué atención corresponde. Hay algo también que se llaman notas aclaratorias, que pudiera ser cuando cometemos algún error. No es tan infrecuente que, por ejemplo, estamos haciendo nuestra nota cuando nos damos cuenta, la hicimos en el expediente de otro paciente. O me equivoqué y puse unos signos que estaban mal. En lugar de tachar, borronear, poner corrector, querer en la computadora, cambiarlo, hacemos algo que se llama la nota aclaratoria. Identificamos muy bien el error que está en la nota y procedemos a escribir cuál sería la información adecuada. ¿Qué pasa si nuestro expediente está duplicado, está extraviado? Alguna vez me contestaron, pues lo vuelvo a hacer con lo que me acuerdo. Sí y no. Yo tendré que levantar un acta por extravío o por daño, porque acuérdense que es un documento médico legal, y pudiera yo poner un resumen de aquello que yo considero que es importante y que yo pueda recordar del expediente extraviado o dañado. Pero ya va a quedar ahí en resguardo. Y si ese expediente llegase a involucrarse en un caso médico legal, bueno, tendré que mandarlo con todo y acta de extravío, con todo y acta de daño y el resumen que sea pertinente para lo que se haya dañado o extraviado. Esta pregunta también se la asiste. ¿Puedo yo considerar parte del expediente clínico o mi atención por WhatsApp suple la que yo estaría haciendo de manera presencial? No está reglamentado. Hasta el día de hoy no hay una norma, una ley que nos hable de manera específica de estas atenciones que se han vuelto cada día más frecuentes, que tienen su beneficio, porque es cierto, nos ayudan a acercar tiempos, distancias, a consultarnos entre diferentes especialistas, pero también tiene sus riesgos. Y uno de los riesgos más frecuentes en los cuales nosotros nos exponemos es que no vamos a realizar una exploración física del paciente. Una foto, un video no va a suplir esa exploración que hagamos. Muy frecuentemente tampoco hacemos la historia clínica de nuestro paciente y procedemos nada más a atender el signo, el síntoma o el padecimiento tal cual nos los están poniendo, pero no en una manera global. Es difícil de que integremos una clínica completa a distancia. Puede haber fugas de información porque no todo está encriptado, no sabemos por qué personas va a pasar o por qué servidores o inclusive cuántas veces van a compartirse esa información que estemos recibiendo o dando, porque a lo mejor yo de buena fe quiero consultar algo con un compañero y le digo, ¿sabes qué? Mira, tengo un adolescente de 13 años con estos signos, estos síntomas. ¿Consideras que es depresión? ¿Consideras que es un rasgo esquizofrénico? Y ya mandé nombre, edad, hasta dirección, porque a veces mandamos hasta la imagen de una nota y no sabemos en manos de quién va a terminar esa información cuando era una responsabilidad mía el resguardo y la confidencialidad de mi paciente. Obviamente es muy poco aquel que va y después de haber dado una atención por algún medio, lo registre por el expediente, aunque sea, es válido que lo hagamos, pero muy pocos lo hacemos. ¿Qué tan válido es? Ahorita lo discutimos, pero por lo menos poner en la nota. La paciente tal me contactó vía telefónica el día de hoy, me mencionó que tenía sangrado, le pedí que viniera al consultorio ya que pudiera tratarse de esto. O le pedí que acudiera al área de urgencias inmediatamente a atenderse. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay algún daño con esa paciente? ¿Se acuerdan que teníamos que comprobar que el hecho no fuera lícito, que hubiera un daño, que hubiera nexo causal? La paciente nos puede decir, yo le avisé a mi médico y él no me dio una buena indicación. Él me dijo que me esperara o él me dijo que me tomara algo. Y para cuando fui a ver a otro médico, pues a lo mejor ya había habido un daño mayor en mi persona. Entonces, casi nunca lo registramos en el expediente clínico, ni esto ni las interconsultas que llegamos a hacer
por estos medios electrónicos. Hay confusión en la interpretación, porque a lo mejor yo le mando 10 miligramos de diazepam y resulta que la enfermera le entendió que eran 100. La enfermera sí le entendió y así lo aplicó, ni modos. Puede haber imposibilidad de recetar algunos medicamentos. El proceso del consentimiento informado obviamente queda fuera de cualquier situación que hagamos vía redes sociales o WhatsApp, y no hay una normativa explícita. Eso quiere decir que si nos vemos involucrados en un caso médico legal, queda a manos del juzgador como lo vea. ¿Qué les puedo recomendar? Usemos los medios, nos ayudan muchísimo, pero apliquémoslos nomás como recomendaciones provisionales, y siempre recomendar que el paciente vaya a la consulta o vaya a la unidad hospitalaria para recibir una atención adecuada. Seamos claros con el paciente si además esto va a generar algún tipo de costo o con nuestros compañeros, evitar el uso de imágenes, videos o audios, pero sepamos que si en algún momento un paciente comparte algo con nosotros, es igual de confidencial que si estuviera en el consultorio y no lo tenemos por qué dejar de proteger. En caso de que demos asesoría a otro personal de salud y yo recibo la indicación, yo soy la que estoy ejecutando el acto, va a quedar muy a las manos del juzgador, pero regularmente el que ejecuta el acto es el que debe de cuidar la seguridad del paciente. Y si yo cometo el error, yo no puedo decir, es que por teléfono me dijo el doctor que hiciera esto. Yo lo hice. Lo legalmente correcto siempre será la atención profesional. Y bueno, ya rapidísimo, porque les digo, es un tema muy largo. Recomendaciones, pues, supervisar los expedientes clínicos de nuestro personal en cuestiones de responsabilidad. El expediente clínico y el consentimiento también es responsabilidad del profesional que está realizando el acto, ¿sí? Pero el médico tratante puede también supervisar lo que esté pasando. Si yo mando a un paciente que le hagan algún estudio radiológico con contraste, yo lo mando, pero no soy yo la que tiene que hacer el consentimiento. Yo estoy proponiendo el procedimiento. ¿Quién es el experto que va a realizar el procedimiento? El radiólogo. ¿Quién es el que sabe de riesgos y beneficios? El radiólogo. Igualmente el radiólogo me puede decir, ¿sabe qué? Su paciente no es apto para este estudio que usted quiere por esto, esto y aquello. Y el paciente igual debe de explicar, muy bien, vamos a proceder con este estudio, pero los riesgos y beneficios de su estudio son estos. Las molestias habituales son estas, las alternativas pueden ser estas. Entonces, ojo, para empezar, tampoco el personal en formación es el responsable de realizar los registros. Evitar tachaduras, enmendaduras, abreviaturas lo menos posibles, es así. La titularidad de la información es del paciente. La responsabilidad del resguardo y de la elaboración es del médico tratante o del personal tratante. Y les puedo decir que primero, el expediente clínico es un elemento de prueba ante una queja, una denuncia, una demanda, dependiendo del cumplimiento normativo de su registro. Nos va a ayudar a comprobar nuestra diligencia. Su ausencia, bueno, un expediente que esté bien integrado no siempre va a decir que fue una buena atención, pero es un plus, porque hay compañeros que saben escribir excelentemente y no hacen nada. Pero su ausencia, esa sí se puede considerar de entrada como una mala praxis. Y, ojo, ya ha habido en algunos antecedentes legales abogados que han podido argumentar, que hasta el momento no se les ha dado la razón, pero que ya han argumentado como una falta de la seguridad del paciente en la ausencia de expediente. Y eso ya pudiera ser catalogado simplemente como una mala praxis. El paciente es el titular de los datos personales contenidos en el expediente, por lo que hay que salvaguardar su divulgación y facilitar su acceso. Y bueno, brevemente es lo que yo les quería comentar del expediente clínico. Les digo, regularmente es un taller, no es una plática de una hora, pero con mucho gusto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo quedo a sus órdenes. Y pues no sé si dentro del chat hay alguna pregunta, licenciado. Sí, doctora, muchísimas. Gracias. No, gracias a usted, muy interesante la plática, muy completa. Está causando algo de, de controversia, pero vamos a tratar de resolver las dudas que más podamos, doctora. Sí, Si nos ayuda dejando de compartir su pantalla. claro.
Permítame. Muchas felicitaciones, muchos comentarios. Muy interesante la plática. A ver, permítame. Vamos a empezar con las preguntas. Ahí está. Sí. Muchos saludos, doctora. Permítame un segundito. Dice la doctora Mónica Tejeda, ¿qué pasa si doy receta en alta voluntaria y este fármaco debe de llevar seguimiento por X efecto secundario? No entro en otro conflicto ya que nos deslindamos al darle el alta voluntaria, o cómo es eso. En este caso hay que evaluar el riesgo-beneficio. Si considera que el medicamento debe de ser llevado por otro facultativo, lo puede marcar así. Requiere usted tratamiento especializado inmediatamente, por lo cual se recomienda acudir a un facultativo por estas X o Y razones. Con eso, usted está marcando muy bien las medidas recomendadas y a la vez no deja al paciente con la duda de, ¿y si me tenía que tomar algo? ¿Y si tenía que ir a algún lugar? Yo me imagino que debe ser un caso muy particular de algún medicamento que la doctora tiene en mente, ¿no? Pero eso es lo que podemos hacer. No, lo que sí es, no dejen al paciente suelto, no le nieguen la información. Y en esta situación nosotros como que revertimos un tanto la responsabilidad del cuidado de su salud en el paciente y sus responsables. Muchas gracias, doctora. El doctor Roberto Hernández, creo que es, dice, para sustentar la pregunta, trabajé en grandes hospitales de primer nivel. Dice, con sustento en el delito del Código Penal Federal, el artículo 228, que nos habla de la responsabilidad profesional, el artículo 1913, que nos habla de la responsabilidad del Código Civil Federal, y las pruebas de descargo de la imprudencia o de la omisión. La prueba pericial en descargo pondera lo previsto en el artículo 34 reglamentario del Quinto Constitucional. El Quinto Constitucional nos habla precisamente de que quienes van a juzgar a los mismos médicos tienen que ser pares, tienen que ser peritos también. Y dice, porque el expediente no corresponde en descargo de la imputación o reproche como prueba idónea. Gracias y respetuosamente. Gracias, doctor. Dice que no, desde su punto de vista y de acuerdo a los artículos que menciona, el expediente clínico no es No sería prueba. No sería prueba. Pues creo que hasta el momento de hoy ha sido la prueba por excelencia, porque ahí registramos toda la atención del paciente y toda la información. Lo que sí puedo concordar con él es que no siempre el juzgador o ya sea desde el Ministerio Público, el fiscal, vayan a entender el expediente clínico. Es una necesidad de años que hay algunas, pues ahora sí que juzgadores con una preparación explícita en medicina que pudiera llevar los casos de medicina. No existe, es una necesidad que tenemos en el país. Eso sí puedo concordar con él, pero obviamente para nosotros como médicos es la principal prueba y como documento médico legal tiene la validez lo que se está escribiendo y lo que queda ahí registrado para el actuar del personal y del médico que está involucrado, ¿no? Si me permite abundar, doctora, Sí. primero hacer una aclaración. El artículo 228 no es del Código Penal Federal, ya no es un delito por sí mismo, no es un delito autónomo. El delito de responsabilidad profesional del Código Penal Federal es una circunstancia agravadora de cualquier otro delito que se pueda suscitar. Pudiera hablarse de lesiones o homicidio culposo, pero por sí no es un delito autónomo. En cuanto a la responsabilidad, definitivamente en materia civil o penal van a confluir varios factores y dentro de estos factores se deben de considerar todas las pruebas que se lleguen al proceso, desde testimoniales, evidentemente las periciales, pero la prueba sustancial y la prueba medular es el expediente clínico. ¿Por qué? Porque primero, como bien nos habló de la norma oficial mexicana,
la norma nos dice que es la constancia de la atención del paciente. Así es de que si la constancia de la atención del paciente nosotros no lo tenemos en físico, no podemos acreditar ni que hicimos bien y sí que, así, que hicimos mal, porque como usted dice, estamos violentando la Lex Artis desde el punto de vista de que no le estamos respetando el derecho de la información y de la autodeterminación al paciente. Y sobre todo, quienes van a dictaminar, es decir, los peritos, los expertos, tienen que hacerlo en base a este sustento que es este documento legal. Si no tienen este documento legal, no podrán emitir opinión alguna y por lo tanto no podrán determinar si hubo o no una buena práctica médica. Sí se podrá acreditar que no hubo una buena práctica porque no tenemos nosotros el expediente clínico con qué sustentar nuestra atención. Pero bueno, quería agregarle eso, doctora, a la pregunta, porque sí es una prueba evidentemente fundamental para el descargo de un procedimiento, llámese penal o civil. También ahora comenta doctora Guadalupe Flores, el expediente clínico es una gran herramienta, desafortunadamente no todos la usamos adecuadamente, siendo que esto nos ayuda en casos legales. Una excelente ponencia, muchas gracias doctora. Nos preguntan, y es reiterativa la pregunta, ¿se va a quedar grabada en Facebook? Sí, se va a quedar en Facebook. Agradecemos, no lo hice al inicio, agradecemos a nuestros amigos de Yo Soy Médico 17 que nos permiten utilizar su plataforma en Facebook Live y está siendo transmitida totalmente en vivo por Facebook Live y también va a quedar grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube como Medical Legal Center. También, pero muchos saludos, doctora. Dice la doctora Mónica Tejeda, se le da una copia foliada del expediente clínico, no el original, a través de la dirección del hospital, no directamente del médico tratante, al menos en salubridad. Sí, esta cuestión de la entrega del expediente, la verdad es una tierra de nadie. A mí me ha tocado ir al IMSS, ISSSTE, CEMAR, DIF. Los únicos que he visto que más o menos lo tienen integrado es el IMSS. Realmente por acceso a la información es una copia simple. Acuérdense que únicamente las autoridades judiciales y sanitarias pudieran tener acceso al expediente original y debidamente identificado esa solicitud. Pero aún así yo les recomendaría a todos, inclusive en el medio privado, vean muy bien su protocolo de entrega de expediente, a quién, cuándo, cómo, cuánto entregar el paciente, el expediente, porque es un derecho del paciente. Lo que sí ya no podemos hacer es negárselo. Esa sería la recomendación. Pregunta Omar Alberto, un derechohabiente falleció en un hospital de IMSS. ¿La hija cómo podrá solicitar copia del expediente clínico y si la petición sería favorable para la hija? Pues ahí, licenciado, creo que me puede ayudar, pero realmente sí, porque si el paciente ya falleció, pues ahí ya empieza a entrar la línea directa que es hija o, bueno, si hay esposa, pues esposa, pero es completamente legal que puedan solicitar ante una autoridad judicial el expediente, entonces no hay mayor problema, o sea, sí se puede hacer. Nada más Yo que siempre, yo siempre les digo a los médicos que no se rompan la cabeza en ese tipo de situaciones. IMSS, ISSSTE, incluso Salubridad, tienen sus oficinas de acceso a la información y todos los trámites se hacen a través de estas oficinas. Y si no lo hacen así, tiene que ser a través de los directivos, porque el personal operativo no puede entregar el expediente clínico porque no le pertenece. Le así es. pertenece a una institución y el único representante de esta institución puede ser desde los directivos hasta los apoderados legales. Entonces, los médicos operativos, despreocúpense que cuando trabajen en IMSS, ISSSTE, no tienen por qué darle copia ni tienen que verse involucrados. Tienen que dirigirlos a las oficinas de transparencia, que es donde les van a dar la información. Y sí, respondiendo a la pregunta, sí lo pueden hacer, pero tiene que acreditar definitivamente que es el familiar directo y o si es necesario, si se ponen con muy estrictos, ya tendrían que promover un juicio
testamentario o intestamentario en su defecto, y señalar que el representante de esta sucesión es quien puede solicitar el expediente, es decir, un albacea. Así es. Dice, usted lo mencionó, copia del expediente, sí, el original no. Así es. Habrá autoridades que te pidan el original y tendrán que solicitarlo vía oficial. Entonces también en eso tengan cuidado porque alguna vez me pasó de que estaban entregando el expediente original únicamente porque el MP llegaba, se identificaba como MP, pero no llevaba ningún documento que dijera yo vengo por el expediente de Juan López, por esto, ta, ta, ta. Entonces también hay que tener cuidado con una autoridad que debe estar debidamente el proceso de la entrega del expediente. Y a lo mejor aumentando un poquito lo que decía el licenciado, lo que sí, preocúpense cuando sean médicos particulares. Cuando estamos en la institución, la verdad es que la institución acolchona muy bien todas estas solicitudes, pero si es mi consultorio privado, yo soy el representante legal, sanitario, fiscal de ese consultorio, ahí yo soy también la que tengo que responder de manera directa a una petición del paciente que quiera el expediente clínico. Entonces también hay procesos que se pueden revisar, no son tan complejos, únicamente hay que ponernos un poquito a escribirlo para ya saber qué hacer cuando nos los pidan, ¿no? Abonando tiene que ser una solicitud por escrito y lo que comentaban las autoridades deben de actuar, se llama con fundamentación y motivación, y esto lo tienen que hacer definitivamente por escrito. ¿Y qué es la fundamentación? Que la ley los autoriza y en qué caso los autoriza para solicitar este tipo de documentos, y la motivación es el explicar para qué o por qué está requiriendo el expediente clínico. Entonces, tanto las autoridades, como ya lo había mencionado la doctora, administrativas, de procuración de justicia o las judiciales, son las únicas que tienen acceso al expediente clínico original y son quienes pueden tomar el expediente clínico original. El familiar no, porque ustedes tienen la obligación de resguardarlo. Como lo comentó la doctora, el paciente tiene la titularidad de los datos personales, pero una cosa es que pueda modificar algunos datos personales, pueda cancelarlos o pueda oponerse a que se sigan tratando, y otra cosa es que ella pueda tener el acceso al expediente, porque aquí influyen varias situaciones. Primero, la obligación de conservarlo, porque tienen una obligación los profesionales de la salud y las instituciones de conservar el expediente 5 años posteriores al último acto médico. Y tienen que conservarlo para cuando alguna autoridad los requiera. Y cuando imagínense, si ustedes le entregan el expediente clínico original al paciente, cuando lo solicite la autoridad, ustedes no van a poder sustentar esta petición. Entonces, reiterando la pregunta, copia sí, incluso los particulares, original no. Así es. Dice, comentario, desgraciadamente la gran mayoría de los médicos no saben cómo hacer un expediente clínico, por lo tanto las notas médicas están incompletas, no son comprensibles y por lo tanto pueden ser usadas en su contra. Es el doctor Sergio Galvez. También dice otro comentario el doctor Alfredo Lima. Dice, no se menosprecia la historia clínica, el expediente está súper saturado de formatos, todos los departamentos tienen uno. Lo ideal sería su historia, nota, indicaciones bien requisitadas. Y coincido con el médico. Desafortunadamente, luego las instituciones con estos formatos, doctora, en vez de ayudarnos, nos perjudican, porque los consentimientos informados hacen un formato para todos los procedimientos cuando cada procedimiento tiene que ser individual, tiene sus propias características, tanto los ingresos, las altas también, las altas voluntarias, los egresos voluntarios que ya comentaba también ya están muy, muy limitados pues a los formatos, y ese es un problema pues que sí les afecta a todos los profesionales de la salud. Dice la doctora Guadalupe Flores, pero en los casos donde el paciente no quiere que se le dé ninguna atención independientemente de su patología, ¿se puede anotar en el expediente que se rehúsa la atención? Claro, y se debe de, porque a veces cometemos el error de no anotarlo o inclusive de alguna agresión, una negación, lo que sea. Parece que todas las cosas importantes referentes al paciente debemos ser muy objetivos
y escribirlo, ¿no? Aun cuando el paciente a lo mejor no quiera, porque a veces algunos médicos sí tienen la costumbre, ¿no? De entregar la información y que te la reciban. Si no te la quieren recibir, pues no importa, pero tiene una validez legal que tú ya lo hayas escrito en la nota, ¿no? Dice nuevamente el doctor Roberto Hernández, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 143 de los peritos, ¿por qué en las controversias por mal resultado médico pocas o nunca se propone pericial en salud pública y para la curva de aprendizaje y en descargo se propone la pericial de la especialidad de la causa, como usted citó en el caso de la cesárea? Muy interesante su disertación, doctor. El artículo 143 del Código de Procedimientos Civiles Federal nos dice que cuando haya necesidad o se requieran conocimientos especiales, se va a utilizar a peritos. Y aquí dice por qué no se utiliza la pericial en salud pública. Si me permite ahí entrometerme, doctora, Claro, licenciado. el artículo 144 del mismo código establece que cuando se requieran conocimientos especiales, se requerirá a los peritos de la especialidad o que sean expertos en la ciencia o arte a la que hayan que determinar. Entonces, por lo regular, se requiere que el perito sea especialista en cada una de las especialidades de la medicina para que pueda tener un poco mayor de certeza la dictaminación, puesto que precisamente perito es sinónimo de experto y como experto debe de tener los conocimientos tanto teóricos como prácticos científicos para determinar en determinado caso. Que a lo mejor un experto en otra especialidad quizás no tenga los conocimientos especializados. Eh, no por demeritar a la especialidad de salud pública, pero esto es muy común que nos pasa que, por ejemplo, los médicos forenses o los médicos legistas, incluso médicos generales, están dictaminando cuando realmente no tienen los conocimientos para hacerlo. Y esto es lo que realmente nos afecta en los casos médicos legales, porque están dictaminando sin conocimiento. Doctora, son muchísimas Las las preguntas. preguntas. Creo que de Doctora, manera general veo bastante ahí de consentimiento. Si me lo permite, licenciado, sí. el día jueves voy a dar una plática específica de consentimiento con el Colegio de Medicina Legal del Estado de Oaxaca. Si me permite, por ahí les comparto la información y si los que están aquí presentes quieren ver la plática específica de consentimiento informado, pues ahí nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Es por Claro que Zoom. sí, con todo gusto, doctora. Sí, por favor, porque sí es el común denominador los consentimientos informados. Sí. Este, en fin, muchas felicitaciones también. Mm, por ahí le preguntan, Bertalicet, que si existe la posibilidad de fincar responsabilidad penal, civil o administrativa a quien haga caso omiso de responder una consulta por WhatsApp. Hasta el momento, Esto sí. considerando que COVID, dice, COVID-19 revolucionó los medios, es decir, la telemedicina, teleconsulta, definitivamente muy necesaria la actualización de la norma 04. Hasta el momento no hay una reglamentación como tal. O sea, les digo, queda desgraciadamente muy a la mano del juzgador. Lo más seguro es que como médica salga pues bien librada porque al final de cuentas es un medio privado y no está dentro de la Ley General de Salud identificada la atención vía WhatsApp, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo bueno o malo que queramos hacer por estos medios sí se nos pueda revertir en algún momento. Yo les digo, repítanle siempre a su paciente que vayan a la consulta, que vayan al hospital. ¿Podemos dar una asesoría? Claro que sí, y eso nos van a agradecer mucho los pacientes y a veces hasta vamos a facilitar que el padecimiento no avance, pero eso no quita que podamos ponerle con mayúsculas, acuda a la atención lo más pronto posible, ¿no? Por último, doctora, le preguntan si es válido el expediente clínico electrónico. Fíjese que el expediente clínico electrónico como tal en México no existe. Lo que tenemos es una sistematización de la información. En la norma 024 se intentó hace algunos años meter
que era del expediente electrónico, se dieron cuenta que no era tan factible meterla en México porque se necesitaba tener desde la encriptación de datos, desde el manejo de los paquetes que fueran homogéneos, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta en la norma 024, véanla, ya no se llama de expediente clínico electrónico, sino del sistema, de la sistematización de la información. ¿Por qué no podemos considerarlo todavía como expediente clínico electrónico? Nos tenemos que ir hasta la cuestión internacional, donde nos piden que de entrada, por ejemplo, exista firma electrónica. Para que exista firma electrónica deben de haber por lo menos 20 candados. Cuando nos entregan a nosotros en la institución nuestro usuario, nuestra clave, cuando mucho tienen 5 o 7 candados. Y en el momento que tú se la pasas a tu interno y residente, tus candados desaparecieron. Entonces, todavía como tal no existe. Ahora, por ahí creo que vi una pregunta que decían que si tenía validez. Sí tiene validez, inclusive muchas áreas de periciales tienen peritos en informática y se pueden dar cuenta si tú alteraste este programa, a qué hora lo modificaste, si la nota fue hecha en este servidor o en el otro. Tiene validez. Quizá en algún momento nos podamos complicar un poquito porque no es lo mismo que pase a un perito informático a que llevemos el expediente impreso a revisar, que al final también pasa una revisión documental y también se pueden dar cuenta que fueron alterados esos documentos, pero como tal no existe. ¿Tiene validez? Claro que tiene validez. ¿Nos ayuda a sistematizar nuestra información? Por supuesto que sí. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Por aquí, nada más, doctora, ya un mensaje final para toda la comunidad médica, doctora. Bueno, pues este es un tema que en lo particular me apasiona. Llevo muchos años trabajando en expediente clínico. He visto cómo ha evolucionado. Veo ahorita la necesidad inmensa de que se actualicen nuestras normas, de que se incluyan a todas las disciplinas, porque se dan cuenta la norma 004 es prácticamente para médicos, pero las atenciones son integrales. He visto mucho problema en terapia física, ocupacional, nutrición, odontología, que no saben ni cómo hacer su expediente clínico. Hay unos flashazos por aquí, por allá en las normas de qué debemos escribir y qué no. Yo lo único que les puedo decir, no se esperen a que aparezca en la norma o la ley. Ustedes escriban todo lo que objetivamente sea importante para su paciente. Déjenlo resguardado, ténganlo a la mano, hagan por favor esa ruta de prevención del conflicto y con mucho gusto si alguien necesita apoyo o ayuda me pueden encontrar. Por ahí les dejé el correo taniaspr@gmail y los que gusten escuchar la plática de consentimiento informado, pues con mucho gusto también podemos por ahí el jueves conectarnos. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado una vez más. Agradecemos profundamente la participación de la doctora Tania Soledad Pérez Robles, que nos dio un tema muy interesante, muy controversial. Siempre va a haber controversia en este tipo de situaciones porque siempre habrá gente en pro y gente en contra. Pero bueno, muy aprovechar esta participación, doctora. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los médicos del interior de la República, los que nos ven allá en las fronteras, muchas gracias por su participación. Les recordamos que el programa lo pueden ver, va a estar grabado y lo pueden ver en el canal de YouTube que nos encuentran como Medical Legal Center. Por favor, den manita arriba y compartan esta plática. Ahí pueden estar viendo tanto esta como todas las demás que se han presentado en este programa. Recuerden, ya tenemos este nuevo sistema de presentación que son de programas que son los lunes la teoría del caso, los miércoles la masterclass. Y recuerden escuchar el podcast del licenciado Abraham Dávila, que lo está subiendo por ahí los días martes. Lo pueden escuchar en Spotify. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos con Medical Legal Center en Facebook, Instagram,
Twitter, gracias a la plataforma de Yo Soy Médico 17 que nos permite la misma para llegar a más profesionales de la salud a través de su Facebook Live. También ahí pueden ver la plática, pues porque va a quedar grabada. De nuevo, muchas gracias a todos los que se conectaron y nuevamente le agradecemos infinitamente la participación a la doctora Tania Soledad Pérez Robles. Gracias por habernos acompañado y habernos brindado esta interesantísima charla, doctora. Gracias, doctora. Gracias, saludos a todos. Que Gracias a descansen. todos. Síganse cuidando. Buenas noches. Gracias.